que dos elementos de fijación, sean tornillos, clavos o pernos, son suficientes en la unión mínima. Entonces eso hay que tener en cuenta. Por lo tanto, en general se admite que las uniones se practican para esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces, en las estructuras de madera se aplican diferentes tipos de unión en función de la magnitud de las cargas aplicadas y después del diseño de los cuales vamos a indicar los siguientes. Fíjense, hay tres tipos de uniones, con clavos, con tornillos y con pernos. En realidad vamos a avanzar ahora las uniones con clavos y con pernos y después vamos a ver las uniones con tornillos que son las menos eficientes, ¿no? No son tan eficientes estos elementos. ¿Ya? Entonces, es muy posible que ustedes quieran, más bien en su proyecto o en cualquier elemento, utilizar clavos o tal vez normalmente se utiliza pernos cuando las estructuras son interesantes en el sentido de efectos de carga y luces. Todo lo que vamos a ver es una literatura que usted la puede entrar a cualquier lado de internet, diga clavos y van a leer lo que dicen los clavos, básicamente. Esa va a ser la idea, ¿no? Estas uniones emplean elementos estructurales con huesos pequeños a su poca eficiencia. Fíjense, al hablar de los clavos, si está elementos pequeños con razón a su poca eficiencia, los tornillos van a ser todavía más ineficientes. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que los clavos y los pernos van a ser las uniones que vamos a emplear y de aquella la más importante va a ser las uniones con pelo, ¿no? Entonces, los clavos son construidos de alambre de hierro y alambre de acero y tienen tres partes, cabeza, punta y vástago. Esto no es desconocido. En el mercado existen diferentes tipos de clavos, clasificando de la siguiente manera. Podemos anotar algunos, ¿no? Punta larga, punta corriente, punta roma, punta usada, la esquinita así, o de acuerdo a su sección, que sea circular, cuadrada, triangular, en X, como les llamen ustedes, ¿no? Y de acuerdo al vástago normal, arponada, hélice, existen diferentes formas de clavos. La idea es la misma, o sea, el diseño va a permitir calcular cualquiera de ustedes que les vea conveniente. No es independiente de su forma, sino de la sección que va a tener. ¿Ya? Tamaños y dimensiones, dice, los fabricantes especifican los tamaños y es la American Steel Wire Corporation quien regula y da las dimensiones mostradas en una hoja adjunta. Vamos a ver más adelante, o sea, adjunta lo que estamos indicando acá. La resistencia de los clavos. Estas van a ser, ahorita también vamos a ver en la hoja adjunta todas las formas de diseño. En los clavos se distinguen dos tipos de resistencia, resistencia al arranque y resistencia lateral. Es importante que ustedes sepan diferenciar cuándo es al arranque, noten como en este caso, o cuándo es al corte o lateral. Porque en realidad, si una vez que ustedes determinen cuál de las resistencias se está aplicando una determinada unión, entonces tienen que aplicar las ecuaciones que vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, la idea es la siguiente, esas tablas las van a mantener ustedes, son tablas que dan las normas, dice las uniones con clavos, los clavos, fíjense, definen hasta 6 pulgadas una parte y clavos mayores a 6 pulgadas. Esto viene en base de la norma americana. Entonces van definiendo los calibres, básicamente, y que nos interesa es la cantidad de elementos que tienen de longitudes y diámetros. Las dos columnas que básicamente nos van a interesar van a ser la longitud del clavo y diámetro, ¿no? Estas son las designaciones que tenemos por cada mil elementos, y aquí número de clavos por libra. Son valores que mucho no usamos, son elementos referenciales, pero lo que nos interesa es estas, ¿no? La longitud y su diámetro. Y está claro que mientras más delgado sea el diámetro, de la longitud sea más pequeña, el diámetro del clavo siempre es más pequeño también, ¿no? A medida que va creciendo el diámetro, perdón, la longitud, el diámetro va a ser cada vez mayor, eso es cierto, ¿no? Aquí hay una columna de las tres medios que en realidad antes se la empleaba, pero ahora como ya todas las calculadoras tienen potencias a fracciones, antes no se tenía, por eso las tablas van a venir con este valor. Pero repito, lo importante es solamente la longitud y diámetro. Y noten, va a haber clavos hasta 6 pulgadas y clavos mayores a 6 pulgadas, ¿no? ¿Hasta qué longitud? Hasta 12 pulgadas. Pero a partir de 8 pulgadas el diámetro ya no varía. Miren, 3 octavos ya no varía, ¿no? Puede ser un poco más, o sea, los fabricantes podrían pedir un valor adicional más largo, pero el diámetro no va a variar. ¿Qué va a suceder? Que cuando se trate de penetrar un clavo de ese tipo, es muy posible que se doble antes de que ingrese. Y en algunas partes digamos, del diseño, en algún tipo de resistencia que planteemos, es necesario especificar el tipo de madera, porque no es lo mismo que penetre un clavo madera suave que penetre madera dura. Esas son las características esenciales. Entonces,
Esa es una pequeña tabla, podemos ampliar esos valores. La norma del Parrefort tiene para todas las coníferas diferentes pesos específicos en gramos por centímetro cúbico de las diferentes maderas, ¿no? Entonces aquí estamos dando unos valores y la mayoría van a ser coníferas porque viene de la norma americana. En el Parrefort voy a sacar esa tabla, se va a proporcionar también. Vamos a ver que las que maderas podemos utilizar para tener el peso específico, ¿no? Entonces, es importante definir este valor también para algún cálculo. Bien, la idea cuál es, jóvenes de diseño. El cálculo es muy claro, muy directo, muy sencillo. Primero, diferenciar si el elemento, aquí está, si es al arranque o es lateral o al corte. Si es al arranque, fíjense, la resistencia va a estar dada como la carga igual 630 gamma a las 5 medios por el diámetro, pero está dado en kilogramos por pulgada. ¿Estamos de acuerdo, no? En kilogramos por pulgada. Si yo le multiplico la longitud de, aquí quiero aclarar, es kilogramos por pulgada de penetración del clavo. Y eso son más adelante en los ejemplos. ¿Ya? Esa va a ser la idea. Pero en general, si ustedes desearían que esto fuera solamente en kilogramos, entonces a esta fórmula hay que multiplicarle por L, que va a ser longitud de penetración. En los ejemplos lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos? Esta es la única fórmula, no hay más. Entonces depende del peso específico, lo que decíamos aquí, de la madera, ¿sí? En gramos por centímetro cúbico. Este es un factor, 630 es un factor de corrección de unidades y lógicamente la carga está dependiendo del diámetro. Eso es importante, ¿no? Entonces en maderas intermedias, estas correcciones hay que hacerlas en el cálculo. Por eso es importante que ustedes la tengan. Cuando están haciendo diseño, tienen que leer cada vez que estamos haciendo diseño. ¿Sí? En maderas intermedias, considerar el 80% para clavos entre 2 y 4. También intermedias, el 70% si son clavos mayores a 4. En maderas blandas o tipo C, considerar el 70% para clavos entre 2 y 4. Y en maderas blandas, considerar el 50% para clavos mayores a 4. Estas condiciones hay que ver en función del tipo de madera. Si fuera madera tipo A o maderas duras, no hay que hacer ninguna corrección. Estamos corrigiendo solamente para maderas intermedias, que es tipo B, y las maderas blandas, que es tipo C. Lo que nos va a regir el diseño es esto. La longitud de penetración en la pieza que recibe la punta no debe ser inferior a 2/3 de la longitud del clavo. Esa es la idea. Es decir, cuando ustedes estén clavando una pieza, más o menos si se ubican es cuando claven, tienen que pensar que para que la unión sea satisfactoria, 2/3 de la longitud del clavo tiene que estar en la pieza que recibe la punta. Y lógicamente 1/3 de esa longitud de clavo tiene que estar en la pieza que recibe la cabeza. ¿Se entiende cuál es la pieza que recibe la cabeza y cuál es la pieza que recibe la punta? ¿No? Lógicamente, miren aquí, esto quiero que entiendan este punto porque aquí dicen se puede considerar un medio en el caso crítico. Vamos a ver que en otros casos las correcciones casi es la misma, pero no es exactamente igual. Eso vamos a ver. Y este ketchup es un efecto de espesor de pieza para que no traspase la cabeza a través de la pieza. Entonces dice, el diámetro del clavo no debe ser mayor a 1/7 del espesor de la pieza que recibe la cabeza. ¿Qué significa esto? Que si fuera mayor, entonces, si la pieza es muy delgada y el diámetro tiene un clavo tiene un diámetro muy grande, resulta que cuando se aplica la tensión, no se desclava, la pieza no se va a desclavar. Se sale la pieza que lleva la cabeza, se sale ¿cómo les puedo indicar? Sale de la cabecita, toda la pieza, pero el clavo sigue clavado ahí, pero se sale la madera. Ese es el efecto de ketchup que hay que corregir por el espesor de la pieza respecto al diámetro del clavo. Y esto va a haber siempre, eso vamos en todos los sistemas, ¿no? Entonces, este es el caso de resistencia al arranque. Entiendas, esta es la forma. Y vamos a facilitarle como está. Y en resistencia lateral o resistencia al corte es similar, exactamente similar, pero tiene diferentes concepciones. Bien, mire, aquí dice la tensión es K por D a la 3 medios en kilogramos por pulgada. Si esto yo multiplico por la longitud de penetración, entonces me va a dar en kilogramos. ¿Sí? Y este valor es un coeficiente que depende que regula las unidades y depende también del tipo de la madera que se está utilizando.
Entonces hay diferentes valores para maderas blandas, maderas intermedias y maderas duras que hay que considerar. Aparentemente la fórmula es similar, pero hay que tener cuidado de cuál utilizamos. Por eso es importante darnos cuenta si es resistencia lateral, resistencia al corte. Miren, ¿qué correcciones hay acá? ¿Qué correcciones? Dice, la longitud de penetración en la pieza que recibe la punta no debe ser inferior a 2/3 de la longitud del clavo en maderas blandas e intermedias y 1/2 en maderas duras. Es casi similar, mira aquí lo mismo, dice, al de arriba, la longitud de penetración en la pieza que recibe la punta no debe ser inferior a 2/3 de la longitud del clavo. Hasta ahí estamos igual en el clavo. Pero acá dice, en maderas blandas intermedias y 1/2 en maderas duras. En cambio, en el otro decía, se puede considerar 1/2 en el caso crítico. Son diferentes, ¿estamos de acuerdo? Pero el 2/3 igual va a mantener. Dependiendo, en este caso, digamos, en resistencia lateral va a depender del tipo de madera. Si es dura, entonces ya no es 2/3, va a ser 1/2. El ketchum es la misma corrección, no hay mayor problema. Si dice lo mismo, ¿no? El diámetro del clavo no debe ser mayor a 1/7 del espesor de la pieza que tiene la camisa. De acuerdo. Correcciones, ¿no? Resistencia lateral. Fíjense, estamos hablando en algún dibujo, vamos a ver, esa es la resistencia lateral. Puede ser que las piezas no estén colocadas así, sino una esté en este sentido y la otra esté parada. Cuando está parada, entonces los clavos van a entrar paralelo a las fibras. Entonces, para eso se refiere, dice, cuando los clavos penetran en forma paralela a las fibras de las piezas que llevan la punta, la capacidad se reduce a 2/3. En uniones metal-madera se aumenta la resistencia en un 25%. Que si yo la madera la clavo en una plancha, lógicamente va a mejorar su resistencia, ¿no? Porque todo el clavo básicamente estaría penetrando, casi más de 2/3. Y fíjese lo que decíamos anteriormente. P va a ser carga en kilogramos por pulgada de penetración y D, diámetro del clavo en pulgadas, dame el peso específico de la madera, el que estemos considerando, y la K constante que depende de la especie de madera y además que va a regular unidades. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de esos casos. A ver, estamos acá. Sí, miren, ejemplos, ¿no? Entonces, las fórmulas están dadas, podemos ir sacando de un lado a otro. Este se llama resistencia al arranque, eso quiero que se entienda, así va a ser resistencia al arranque. Y estoy haciendo un pequeño ejemplo, una pieza 4x6, una pieza 2x4, una carga de tracción hacia abajo de 500, ¿no? Un peso específico de 0.5 gramos por centímetro cúbico, porque necesitamos. La fórmula es esta, la tensión, una carga la pongo de un diámetro phi en el ejemplo, también esto les va a facilitar, no se preocupen. Peso específico a 5 medios por diámetro, y ahora antes era directamente kilogramos por pulgada de penetración. En cambio, si yo multiplico por longitud de penetración, me va a quedar en kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Entonces, si 2/3 de la pieza, si 2/3 del clavo entran en la pieza que recibe la punta, entonces 1/3 del clavo va a estar en la pieza que recibe la cabeza. Eso quiero que se entienda, por un lado. Esa es una de las características que teníamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, ¿y cuál es la pieza que recibe la cabeza? En este caso, fíjense en el pequeño esquema, para que las piezas 4x6 puedan unirse con una 2x4, el ancho de 4 debe ser uniforme a ambas. Por lo tanto, de una pieza la altura es 2 y de la otra es 6. Pues esa altura 2 es el espesor de la pieza que recibe la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Y 6 va a ser la pieza que recibe la punta. Entonces, si 2 pulgadas es el espesor que recibe la cabeza, ¿cuánto vale? 2 pulgadas, en realidad, según tablas, fíjense, esto es lo que les voy a marcar, quiero que se entienda así claramente, y le pondremos 2 pulgadas es igual, ahorita lo voy a montar la visión, 2 pulgadas, según tablas es 4 centímetros, ¿no? Pero en realidad, 4 centímetros en pulgadas, ¿cuánto es? Es 1.6 pulgadas. ¿Eso qué significa? Una pieza de 2 pulgadas en realidad no es 2 pulgadas, es 1.6 pulgadas, porque hay un efecto de corte de sierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuánto pulgadas? De 0.4 pulgadas, que son el 1 centímetro, 1
1 centímetro, 1.54 centímetros, ¿no? A la pulgada, o 1.5 si quieren. Esa va a ser la idea. Y eso se llama espesor de la pieza que recibe la cabeza. Lo repito, no es 2 pulgadas, porque tiene efecto de corte de cierre. Es 1.6. ¿Estamos de acuerdo? Los 4 centímetros se lo vuelvo a convertir a pulgada. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Si 2/3 de la pieza, a ver, si 2/3 de la longitud del clavo se encuentran en la pieza que recibe la punta, entonces 1/3 de la longitud del clavo se encuentra en la pieza que recibe la cabeza. Entonces, 1/3 de la longitud del clavo va a ser 1.6 pulgadas. Este valor. Aquí sacamos que la longitud del clavo es igual a 4.8. No podemos poner 4.8, por lo tanto, redondeamos 5.5. Y entramos con ese valor a la tabla, ¿no? Entramos a la tabla, de 5, nos ha dado 5, entramos a la tabla de 5, este valor, y definimos ese diámetro. ¿De acuerdo? Esa va a ser la idea, así tienen que entrar. Entonces entramos allá, longitud clavo 5 pulgadas, sacamos ese diámetro. Y con ese diámetro, primero hago la verificación. Lo que hemos dicho, que 2/3 la longitud de, nuevamente para, un poco lo haremos lento acá, para que nos demos cuenta cuál era nuestra condición, nos decía, ¿sí? Es al arranque, entonces estamos en el punto 1, y decía la longitud de penetración de la pieza que recibe la punta no debe ser inferior a 2/3 de la longitud del clavo. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces tenemos, ¿cuál sería la longitud de penetración? La longitud de penetración real va a ser, si el clavo vale 5 pulgadas y les resto 1.6, que es el espesor que recibe la cabeza, entonces me queda 3.4 pulgadas. No le puse las pulgadas para ubicar. Y eso debe ser mayor o igual a 2/3 de la longitud del clavo. ¿Cuánto es la longitud del clavo? Es 5. 2/3 de la longitud del clavo es 3.33. Por lo tanto, se satisface que 3.4 sea mayor a 3.33. Por lo tanto, la pieza es satisfactoria. Bien. Esa es la forma de determinar la longitud del clavo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos la cantidad? Hemos puesto en la formulita P de un phi. ¿Estamos de acuerdo? Repito, a ver, en las tablas que les estoy mostrando anteriormente, le llamamos P nomás, ¿no? Fíjense, P de un phi. ¿Por qué? Porque es de un clavo, de un elemento, en este caso de un clavo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en vez de, para que no sea en kilogramos por pulgada, si yo multiplico por la longitud de penetración, esto me va a quedar en kilogramos. Ese es el cambio que estamos haciendo en la presentación del ejemplo que estamos mostrándoles ahora. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Miren, aclaramos por qué esto es tensión que soporta un diámetro de ese clavo. Va a ser, reemplazo los valores, 630, fíjense, con las unidades que se han manejado, este coeficiente 630 va a considerar va a absorber todas las unidades, así está definido, 0.5 a la 5 medios, 0.2259 por la longitud de penetración. ¿Cuál es la longitud de penetración? La real, ¿no? Porque esta es la longitud de penetración real, y eso sí efectivamente está claro. Por lo tanto, tengo 85.54 kilogramos cada clavo. ¿Qué significa? Que cada clavo resiste 85.54. Bien, vamos a las correcciones, ¿no? Vamos a las correcciones. Vean, ¿qué corregimos acá? ¿Qué corregimos? Dice, hemos dicho que sea madera dura, ¿no? Para clavos mayores de 4, ¿cuánto es nuestro clavo? Es de 5 pulgadas, por lo tanto es madera intermedia, madera tipo B, y mayor a 5 pulgadas, por lo tanto hay que considerar solo el 70%. Eso es lo que tengo que considerar. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Considero solo aquí lo marco, el 70%. ¿Ya? Entonces, no resiste el total, solo el 70% va a resistir. Entonces, lo que conseguimos aquí, la tensión de un clavo corregido, de ese diámetro, es el 70% de esa tensión calculada. Lo multiplico 0,70 por 85,54, 59.88 y casi digamos 60. ¿Cómo determino la cantidad de clavos? Divido la tensión
le requiero que en este caso 500, ¿sí? Sobre 59.88, entonces voy a tener número de clavos 835. Ojo, no puedo poner 8, ¿no? Es 835. Entonces tengo que subir siempre al máximo superior 9 clavos. ¿No recuerdo? 9 clavos. Entonces, así es como se determina la cantidad de clavos en una unión. El Ketchum, ¿qué nos decía? Vamos a hacer un repasito aquí solamente del criterio de Ketchum. Fíjese, dice, el diámetro del clavo no debe ser mayor a un séptimo del espesor de la pieza que recibe la cabeza. O si no debe ser mayor, entonces es menor, ¿no? Del espesor de un séptimo de la pieza que recibe la cabeza. Entonces, eso es lo que reflejamos acá. Decimos, el diámetro es menor a un séptimo del espesor que recibe la cabeza. ¿Ya? Fíjense, en este caso, 0.2259 debe ser menor a un séptimo de 1.6. ¿Ya? 1.6 de que arriba, pero que lleva la cabeza, 0.2288. Miren, aquí se ha satisfecho. En general sucede que, por efecto, en nuestra norma, en el criterio del PAS-REFOR, porque esto viene, lo que estoy mostrando, le estoy enseñando es el criterio de norma americana, pero como aplicamos en nuestro medio, entonces hay algunas cosas que hay que corregir. Por ejemplo, la norma americana no tiene un efecto de corte tan sierra, tan alto como nosotros consideramos, fíjense, de 2 pulgadas, casi debía ser 5 centímetros, digamos, ¿no? 1 centímetro es fuerte, ¿no? La norma americana no tiene eso. Por eso este Ketchum está trabajado para este valor. Resulta que en algunos ejemplos es muy posible que ustedes cuando empiecen a verificar Ketchum, este les va a fallar. Pero ¿dónde les falla? Les falla normalmente en el tercer dígito. Entre el tercero y el cuarto dígito les va a fallar. Por eso estoy aquí colocando que vamos a aceptar nosotros un error en el tercer dígito, fíjense, aquí está, que sea más o menos 5%. Vamos a ponerle menos, ¿no? Porque en realidad más no nos interesa, ¿no? Menos 5%. Entonces, esta va a ser la idea cuando les empiece a fallar. Les va a fallar muy pocas piezas, muy pocas, pero ¿por qué les va a fallar? Porque el espesor que lleva la cabeza, en nuestro medio es mucho, o sea, es mucho corte tiene, mucho efecto de corte de sierra que no es bueno considerar, pero nuestra norma es así y así la vas a considerar. Por lo tanto, la pieza va a ser esta característica, entonces vamos a usar 9 clavos de longitud 5 pulgadas y así se especifica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la manera, esa es la unión. Ese es un ejemplo de resistencia al arranque. Dije, ¿esa madera, qué tipo de madera es? Esta es madera tipo B. En nuestro caso hemos puesto madera tipo B. En realidad, al dar el peso específico, bueno, aquí no está anotado el ejemplo, pero podemos anotarlo si quieren, no, para no hacernos líos, nos haremos así. Le vamos a poner maderas tipo B. ¿Estamos de acuerdo? A ver, primero, ¿por qué es madera tipo B? Porque como no decimos nada, ¿se acuerdan, jóvenes? Hemos quedado, mientras no se diga nada, la madera es tipo B, siempre. Y no solo estoy hablando de ejercicios de tracción, de compresión, de flexión. Estoy hablando de todo lo que hablemos de madera. Sí, por alguna razón no especificamos el tipo de madera, la madera va a ser tipo B. Por eso este caso no está especificado. Y el peso específico es un peso específico que corresponde a algún tipo de madera tipo B. A ver, entiéndase, no todas las maderas tipo B van a tener 0,5 gramos por centímetro cúbico. No necesariamente. Van a tener diferentes valores, pero muy cercanos. Pero todas van a ser maderas tipo B en el caso que consideremos, ¿no? Entonces, amigo, creo que Hugo me ha preguntado. Y no decimos nada, repito, eres tú, Hugo, ¿no? Si no decimos nada, la madera es B. Por lo tanto, esta corrección que hice acá, corresponde, y hemos visto, a maderas tipo B, ¿no ve? Es tipo B y clavos mayor a 5 pulgadas. Esa es la corrección. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es el arranque. Entonces, tenemos que darnos cuenta en una unión si estoy haciendo el arranque o si estoy haciendo lateral o al corte. Miren acá, esto es un pequeño ejemplo. Haremos otro ejemplo, ¿ya? El otro que corresponde. Dice, resistencia lateral o al corte. Entonces, este caso, fíjese, la cara está colocada en los mismos 500 para que no tengamos problema. Hay una pieza, puede ser 2x6, 4x6, lo que quiera, no me interesa, pero está colocado en este sentido. Entonces, ¿cuál es el espesor de la pieza que lleva la cabeza? 2 pulgadas.
Lo mismo, ¿no? 2 pulgadas es igual a 4 centímetros, pero 4 centímetros es equivalente a unos 6 pulgadas y es igual al espesor que lleva la cabeza. La fórmula, al saber que es lateral, entonces la fórmula o la tensión que soporta un clavo va a ser esta, ¿no? En realidad, de la misma manera que hemos hecho anteriormente, para el otro caso, yo voy a mostrarles que acá hemos dicho, en la asistencia lateral hemos puesto P de un clavo o de un elemento de un diámetro, va a ser igual K por de la 3 medios por longitud de penetración para que esto en vez de ser en kilogramos por pulgada sea directamente en kilogramos y todo lo demás vamos manteniendo. Esa va a ser la idea de poder trabajar en ¿ya? Ustedes la corregirán cuando les facilite. Entonces, fíjense, la tensión que soporta un clavo, así leeremos, ya jóvenes, la tensión que soporta un clavo va a ser igual K de las 3 medios por la longitud de penetración de ese clavo. Entonces, es el kilogramo que soporta un clavo. Esa es la idea, ¿ya? Lo propio, ¿no? Las condiciones que nos dice, a ver, miren, esto hay que tener también cuidado al hacer la lectura, porque aquí la condición nos dice la longitud de penetración en la pieza que recibe la punta, todo esto, miren, todo este primero lo vamos a marcar así. La longitud de penetración en la pieza que recibe la punta no debe ser inferior a 2/3 de la longitud de clavo en maderas blandas e intermedias, en maderas C y B, ¿no? Y un medio en maderas 2. En nuestro caso, al no decir, lo que decía, no sé, lo que antes comentaba su compañero, de cómo se quiere es madera tipo B, ¿por qué no decimos nada? Porque la madera tipo B es la que más existe en el medio, por lo tanto, para nosotros, en este caso, es madera tipo B, y estoy utilizando, en este caso, 2/3. Bien, aclaro. Si el ejemplo yo hubiera dicho que es maderas tipo A, y hubiera hecho el ejemplo anterior, hubiera hecho resistencia al arranque, igual hubiera sido 2/3 de tipo A. Pero en este caso, al corte lateral, hubiera tenido que ser un medio. Esa es la diferencia. ¿No recuerdo? Ese es el concepto. En cambio, en caso crítico, vamos a ver, se presenta un caso cuando está muy al borde, entonces puedo poner caso crítico. Bien, entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Fíjese, hecho con mismos valores, solamente por hacer comparación de dos ejercicios nada más. Van a ser diferentes, pero el criterio es el mismo, o sea, pueden ver diámetros diferentes, pesos diferentes, uniones diferentes. Ustedes en sus hechas van a tener diferentes valores, pesos diferentes, y uniones, no sé, cómo las harán. Eso van a ustedes analizar. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, un test de la longitud del clavo es igual a 1.6 pulgadas, ¿no? Que es el peso que lleva la cabeza. Entonces, la longitud del clavo es 4.8, redondeo, la longitud del clavo 5. Diámetro 0.2259, no tengo problema hasta allá. Entonces, defino la longitud de penetración. ¿Cuánto es? Es 5 pulgadas menos 1.6, 3.4, mayor a 2/3 de la longitud del clavo, que 2/3 de la longitud del clavo es 3.33, se satisface. Hasta ahí no tenemos mayor problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este 1/3 ya ha sido definido por el tipo de madera. En cambio, el otro tercio era definido porque es el criterio. Aplico la fórmula, 615 sumando 3 medios por 3.4 pulgadas, me da un valor, 224.51 kilogramos por clavo. Eso es lo que necesita cada clavo. ¿Hay alguna corrección? Veamos en qué correcciones podemos plantearnos acá. Miren qué correcciones podemos dar. Dice, ¿qué hecho la vamos a verificar? Dice, cuando los clavos penetran en forma paralela a las fibras de las piezas que llevan la punta, la capacidad se disminuye a 2/3. Esta es la corrección que ahorita tenemos que ver. En el otro no nos interesaba, en esta sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos corrigiendo. ¿Se corrige? En este caso sí, porque los clavos se están entrando en forma paralela, ¿no? O las piezas que lleva punta están en forma paralela a las fibras de la pieza de madera. Por lo tanto, se disminuye. No es como el ejemplo que hemos visto que en el otro que estaba tendido al otro lado, ¿no? Por eso hemos hecho acá para que vean que se disminuye. Aquí hemos disminuido a 149.67, ¿claro? Y la cantidad de clavos similar, se considera de la misma manera. De 15 kilogramos dividido entre el valor que hemos calculado, 149.67, tenemos, por lo tanto, el número de clavos de 334, tomo 4. Ketchum
bueno, lógicamente estamos hablando del mismo diámetro, estamos hablando de la misma longitud, por lo tanto nos va a satisfacer exactamente igual que el anterior ejemplo, ¿no? Entonces vamos repitiendo aquí. El diámetro debe ser menor a un séptimo del espesor que recibe la cabeza, va a ser 0.2259, y eso es lo que nos está ratificando, considerando siempre que puede fallarnos un más o menos 5% en en el tercer decimal. Es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aquí decimos usar clavos de longitud 5. Fíjense, jóvenes, cuando ustedes hacen una unión, entonces, cuando estén planteando una unión, tienen que parecería que es preferible evitar el arranque y tratar de unirlo lateral al corte. Es preferible. ¿Por qué? Porque aquí hemos, bajo las mismas tensiones, ¿no? Hemos puesto 500 en la misma pieza que recibe la cabeza, exactamente lo mismo, ¿no? No hay diferencia, no ha variado el concepto de tensión. Pero fíjense, en el primer caso yo necesito 9 clavos. En cambio, en el segundo caso necesito 4 clavos. Entonces, ¿qué quiero decirles, joven? Que la unión ustedes la plasman. Si hay, bueno, si no hay posibilidad de colocar lateral, bueno, pues no se puede. De vuelta, vamos a tener que poner a hacer el arranque y calculen al arranque. Sabemos que va a ser más crítico, pero lo hacemos, no hay mayor problema, ¿no? Esa va a ser la idea. Ese es el diseño, jóvenes, de clavos. Ese es no hay más ciencia, no hay más, es solo tablas. Hay que seguir unos cuadros que yo, lo que les he dado, los voy a proporcionar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, lo único aquí, si bien el ejemplo están claros, ustedes tienen que decidir en un ejercicio qué efectos existe en una determinada pieza. Pues al arranque, pues al corte. Cuando estemos viendo encofrado, se van a dar cuenta que hay diferentes maneras de colocar el encofrado, y ese encofrado va a ser clavado. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Cómo nos convendría colocar para que nuestras uniones sean mejores y sean además más económicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, que siempre vamos a pensar en el elemento más económico? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta en esta primera parte? A ver, ¿alguna duda? No es complicado. Todo esto lo estoy dando, los ejercicios y esas tablitas les voy a proporcionar, ¿no? Yo quiero entrar al otro tipo de uniones que va a ser eh, uniones con penos. Pero alguna pregunta. Solo seguir. Fíjense, solo seguir. No hay nada nuevo, no hay mucha ciencia ya. Tener mucho cuidado nomás qué es lo que están ustedes viendo, o sea, la unión, cómo le están aplicando las uniones, nada más. Esa va a ser la idea, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Bien, a ver, entonces vayamos a la otra unión que también es sencilla, es mucho más digamos, tiene mayor eficiencia, ¿sí? Tiene mayor eficiencia, pero es igual más sencilla, ¿no? O sea, veamos los pernos, que es lo que más van a usar ustedes en muchas uniones. Dice, los pernos son fabricados de acero estructural, existiendo en el mercado los pernos de cabeza redonda, cuadrada y hexagonal. Esta cabecita, en las tablas que hemos dado en el manual, les he mostrado al principio, cuando les estaba mostrando las tablas del Padre Refort, la cabeza había diferentes valores y diferentes espesores. Si revisan sus tablitas, van a ver que tenemos todo esto como datos, tanto de la cabeza del perno como de las arandelas y las tuercas, espesores, ¿sí? Básicamente en este dibujito, ¿qué quiero mostrarles acá? Que el diámetro no se la verifica aquí adentro, ¿no? En la parte fileteada, sino se verifica en la parte no fileteada, aquí, ese es el diámetro. Eso es lo que se considera. Estamos de acuerdo que hemos hablado en parámetros en tracción, cuando hacemos una perforación en una pieza de madera, calculamos no para este diámetro, calculamos para este diámetro más una holgura que está entre un octavo y un 16avo de pulgada. Eso es lo que estamos considerando. Entonces, ¿para qué? Para que este diámetro entre exacto, o sea, tiene su holgurita, pero no entre apretado. Esa va a ser la idea de la holgura. Entonces dice, los pernos se clasifican por el diámetro en la parte no fileteada, con longitudes variables de 3 pulgadas hasta 30 pulgadas. Hace notar lo siguiente, ¿no? Fíjese, jóvenes, en los clavos hemos usado desde 1 pulgada hasta 12 pulgadas. 12 pulgadas, 30 centímetros.
Está claro que hay también clavos más chiquitos, ¿no? Jóvenes menos de 1 pulgada, y media pulgada, 4 pulgadas, con clavitos de zapatero. Eso no están considerados en la tabla. Hay clavos más chicos. Clavos más grandes podemos hacer fabricar, pero ¿qué va a suceder? El fabricante va a decir, muy bien, yo tengo un clavo de, no sé, 15 pulgadas, pero el diámetro va a seguir siendo 3/8 de pulgada. No te puedo asegurar nada más. ¿Ya? Esa es, digamos, la diferencia entre lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué sucede con los pernos? Los pernos, dicen, varían desde 3 pulgadas hasta 30 pulgadas. ¿Se dan cuenta? Imagínense un perno de 30 pulgadas, son de 75 centímetros. Es un perno bastante grande, ¿no? Eso significa que eso se puede conseguir. El fabricante sí nos puede hacer aquello. Ahora, menores de 3 pulgadas. ¿3 pulgadas cuánto? Son 6, 7 centímetros, ¿no? Menos de 3 pulgadas, ¿hay? Sí, hay, ¿no? Hay tornillitos, hay tuercas bien chiquititas para, no sé, para los relojes, para, no sé, no se me ocurre alguno otro ejemplo, pero hay tuerquitas pequeñas, ¿no? Que tampoco lo estamos considerando. No, no, por el espesor de la pieza de la madera no vamos a necesitar, digamos, pernos tan pequeños. ¿Que existen? Existen. ¿Que tienen una resistencia similar a lo que vamos a hacer? Sí, tienen exactamente el mismo procedimiento. ¿Que se van a generar cierto tipo de diseño con esos pernos chiquitos también? Sí. O sea, todo lo que vamos a hacer es válido. Pero esto para nosotros es lo comercial, lo, digamos, entre comillas, lo legal, lo favorable, lo trabajable, como quieran llamar, ¿ya? Nos decimos, tanto el perno como la tuerca deben apoyarse en la madera por medio de arandelas. Aquí está, ¿no? Normalmente muchos colocan solo una arandela, ¿no? Es bueno colocar 2 arandelas, ¿no? Una en la parte de la cabeza y otra en la parte donde está la tuerca. Es bueno, pero es un costo más adicional, pero es bueno colocar, eso es lo significado. Entonces, como decía, ¿no? Las dimensiones se clasifican a partir de 3 hasta 30 y dice los diámetros los dan los fabricantes y se indica en cuadro de caja junta, ahorita vamos a mostrarlo, haciendo notar que los más comerciales son los siguientes. Lo más comercial, ustedes esto van a conseguir siempre. De 1/4, 5/16, 3/8, 1/12, 5/8. Fíjense, cualquiera de estos diámetros siempre es un múltiplo de un 16avo de pulgada, siempre. Todos estos los diámetros son múltiplos de un 16avo de pulgada. Por eso, las holguras varían de un 16avo a un 1/8 de pulgada, que también es múltiplo de un 16avo de pulgada, ¿no? Pues hemos dicho, ¿no? Antes de introducir el perno en la madera, en este se practica un orificio con un cuerpo mayor en un 16avo de pulgada como mínimo más que el diámetro del perno. Eso hemos dicho mínimo, ¿no? Claro que nosotros en nuestra teoría de tracción hemos dicho, vamos a colocar hasta 1/8 en el caso más crítico. Bien. Esto es solamente para recordar lo que hemos hecho en tracción, ¿no? Solo lo que hemos hecho en tracción. ¿Por qué este valor? Porque este es el diámetro, el incrementado, este que está llamando D sub 1 acá, que les muestro, es el incrementado que nos ha permitido disminuir al área neta y disminuir al área bruta y le hemos llamado área neta. Ese es el concepto, exactamente lo mismo que hemos hecho en elementos en tracción. Resistencia al perno. A ver, esto es, así funciona, es diferente al clavo, tiene otros conceptos, pero funciona de esta manera, ¿dice? El perno, por acción de las caras, pueden fallar por corte en el perno, flexión en el perno o por aplastamiento de la madera. Miren, cuando yo estoy jalando esta pieza en los sentidos, digamos, en este perno que ven se puede presentar estos casos. Corte en el perno, flexión en el perno o aplastamiento en la madera. No sé si se notan los detalles, ¿no? Esa es la idea. Estos 3 elementos se presentan. Pero, ¿qué decimos acá? Decimos que estas fallas se controlan calculando solamente al aplastamiento que provoca el perno sobre la madera. Es decir, solo calculamos, verificamos este tercer caso. Este tercer caso. ¿Ya? Este tercer caso. Pero, ¿qué hacemos para corregir estos 2 elementos? Pues decimos, empleando fatigas de trabajo reducidas con factores que toman en cuenta la flexión y corte en el perno. O sea, vamos a calcular, pues, el tercer caso si quieren, pero vamos a considerar reducciones por corte y por flexión. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a, por lo tanto, distinguir 3 tipos de solución, ¿no? Resistencia para esfuerzos paralelos a la fibra, resistencias para esfuerzos perpendiculares a la fibra
y resistencias por esfuerzos oblicuos a la fibra. Dice, las formas de diseño y cuáles de los factores de reducción se presentan en la hoja junta. A ver, veamos, ¿qué tenemos? Tablita. Bueno, esto es lo que hemos dicho, el confí, todo esto es lo mismo, diámetro, 1/4 hasta 1/2, varios diámetros, no hay problema, cualquier diámetro múltiplo de 16avo es válido, se puede pedir, si aumentamos en un 16avo o 1/8, es que estamos trabajando con el diámetro para perforar. Bien, ¿qué nos interesa de todo esto? Nos interesa estas dos tablas. ¿Qué dicen las tablas? Miren, la relación, va a haber una relación longitud del perno, vamos a ver cuál es la longitud, es la longitud de aplastamiento sobre el diámetro. Si hacemos esta longitud sobre el diámetro, es como si fuera base y altura, ¿no? Ese básicamente sería. Pero nosotros trabajamos la relación L sobre D y nos va a dar ciertos valores, ¿no? Y aquí vamos a tener un coeficiente K y un coeficiente M en porcentaje. Este MI, ustedes lo van a notar después, va a ser madera intermedia, y este MD va a ser madera dura, porque así lo da la norma americana. Y nosotros adoptamos esos valores para nuestros diseños. ¿Claro? Entonces, fíjense, van a haber valores K y M según lo que requiramos. Y además van a haber unos valores de radio, ¿no? Unos valores de radio que define para cada diámetro. Es un factor de radio para cada diámetro, desde 1/4 hasta 3 pulgadas estamos hablando de diámetro. Esa va a ser la idea de definir, porque eso es lo que tenemos a los pernos que queremos trabajar. Fíjense, estamos desde 1/4 hasta 3, una variedad mucho más grande de la que está aquí en la tabla, ¿no? Entonces tenemos un valor de factor de radio según el diámetro. ¿Ya? Bien. Este valor es innecesario que se interpolen el valor, no necesariamente. Si les da 4, por ejemplo, muy bien, dicen 97.4, pero si se les da entre 4 y 4.5, hay que interpolar y ese valor tiene que sacarse de esas tablas. ¿Claro? ¿Y qué efectos tenemos? Miren el diseño. Esto quiero que se entienda bien. Efectos, solicitación paralela. Igual podemos anotar, si quieren, tensión de un perno es igual una fatiga por una L out, vamos a ver esos valores que son, es el ancho de la pieza y D es el diámetro del perno, ¿no? Entonces, este es el valor, si este es base, entonces el otro es altura. Esa va a ser el área de aplastamiento. Si es L por D, ahorita vamos a ver el ejemplo también, si es L por D, el L por D es área de aplastamiento. Por lo tanto, la carga es fatiga por área. Estamos considerando nuestro diseño de criterio. Pero esta fatiga es una fatiga reducida, ¿no? Una fatiga es también paralela a las fibras, pero está reducida por un factor K. Entonces se llama fatiga reducida al aplastamiento paralelo a las fibras. Eso se llama, ¿no? Y este valor K es el que lo corrige. Este valor K, entonces, ¿qué tipo de madera es lo que va a corregir? Eso es todo lo que hace. Entonces, una vez que saquemos la fatiga, la no efectiva, yo multiplico por área y saco la carga. Esa es la idea, nada más, ¿no? Bien. Lógicamente, hay algunas correcciones que muy pocas veces se presentan, ¿no? Cuando las uniones son aplazadas madera contra madera, considerar el 80% del valor tomado de la forma. Que es aplazar madera contra madera, es colocar una con otra, ¿no? Una al lado de otra, esa es la idea. Cuando se une una plancha metálica, considera el 50%, que quiere decir que está transmitiendo directamente a una plancha, nada más. Y si están solapadas, considera el 40%. ¿Cómo se solapan? Se ponen, a ver, para diferenciar, las uniones son abrazadas cuando van a ver si quieren dos que agarran a una, y solapadas que sean una con otra, así sería, ¿no? Esas son las condiciones que habría que presentar si es que se les presenta algún caso. Pero fíjense, las otras subestaciones, la paralela, la perpendicular y la oblicua, resultan tener la misma forma, que significa que carga es fatiga por área. Carga, fatiga por área, carga, fatiga por área. En este caso, la carga de un perno en solución perpendicular es una fatiga por área. ¿Pero qué es esa fatiga? Es una fatiga al aplastamiento perpendicular a las fibras que toma en cuenta la relación L sobre D y el factor de radio. Entonces está reducida.
de alguna manera, o está afectada, nunca vamos reducida, porque a veces no se reduce, se afecta nada más, ¿no? Pues es mayor también. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una que es paralela con P y otra que es paralela con Q. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos una solicitación oblicua. Una solicitación oblicua es lo mismo. Es una fatiga por área. ¿No? Área de aplastamiento, lógicamente, ¿no? Pero esta área, pero este factor N viene de una interpolación de tipo trigonométrico entre los valores de P y Q. ¿Estamos de acuerdo, no? Es de P y Q. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, si el ángulo fuera 0 grados, si el ángulo fuera 0 grados, entonces este valor nos va a dar paralelo. Pero si fuera 90 grados, este valor nos va a dar, no se ve, ¿no? No se ve ese bien. Si fuera 90 grados, este valor nos va a dar perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta tabla también lo voy a proporcionar. Vamos a corregir algunas cosas que no se vean bien para que ustedes puedan ver. Bien, en realidad el diseño también es sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Mira. Y esto quiero que se entienda que va a ser así. ¿Ya? La resistencia para fuegos paralelos al fibra. Yo tengo una pieza. Alguien me preguntaba cómo va a ser unir dos piezas así, se van a unir. Dos piezas a mismo 2x6, en una viga, lo que ustedes deseen. ¿No de acuerdo? Lógicamente, donde haga existe mayor esfuerzo de tracción en este sentido. Mire, visto de abajo, o sea, a ver, veamos, esto está de frente, si quiero que se entienda. Está de frente y están dos pelos, tres pelos. Es un esquema nada más, ¿ya? Y quiero hacer una unión con un diámetro, 3/8. Este diámetro lo vamos a ir anotando como ustedes lo pueden escoger, en función de la cantidad que le salga al final, ¿no? Porque si es que, digamos, le sale mucho, quiere decir que el diámetro es muy pequeño. Y si se sale muy poco, quiere decir que el diámetro es muy grande. Entonces, eso se corrige. Bien, de todos modos, igual manejamos el ancho. Esto está visto de frente, 2x6. Es decir, que esta altura es 6 pulgadas. Y 2 pulgadas es esta aquí abajo. Este ejemplo pueden ver aquí. El 2 pulgadas es este otro, el que vemos aquí. A ese 2 pulgadas se le llama L, es el B. Ese es, que es el ancho, si quieren, lo que aplasta. ¿Y por qué le llamo área de aplastamiento? Porque el diámetro es la otra, ¿no? Si el L es la base, el D es la altura, por lo tanto, esa va a ser área de aplastamiento a la madera. Ese es el concepto, por eso hemos llamado LD. Por eso este valor L por D se llama área de aplastamiento. Decidimos. La carga de un perno, ahora de un diámetro, como quieren llamarle, es una fatiga, ¿no? Y aquí está todo lo que hemos hablado, está aquí, así que no se preocupen por el área de aplastamiento, ¿no? El área de aplastamiento es L por D. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es igual, K es la fatiga admisible en compresión paralela por un factor reducido. ¿Qué es P? Dice fatiga al aplastamiento reducida paralela a las fibras, que es función de la relación L sobre D, que toma en cuenta la flexión y corte en el perno, ¿no? Pues K es función de L sobre D. ¿No de acuerdo? Esa va a ser la idea. Por lo tanto, es una fatiga. L es longitud de aplastamiento y D la altura de aplastamiento. Por eso se llama área de aplastamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjense, yo diseño, separo las piezas, separo. Voy separando, fíjense la otra piecita aquí, de hecho desaparecer. ¿Por qué? Porque las planchas son las que me van a transmitir. Y cuando yo diseñe la otra pieza que he hecho desaparecer, va a ser lo mismo, pero al revés, ¿no? Porque las planchas van a transmitir. Entonces, así es lo que vamos a diseñar. ¿Cómo hacemos? Primero saco la relación L sobre B. 1.6, lógicamente, tiene que estar en las mismas unidades. 1.6, que es L, y 3/8, que es el perno. Es bueno darse, por eso nos da 4.27. Voy a tablas. 4.27, perdón, aquí les voy a mostrar las tablitas. 4.27. Para 4.27, yo tengo que interpolar entre 4 y 4.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué quiero obtener? Quiero obtener K. ¿Por qué quiero obtener K? Porque es paralelo a las fibras. El M había sido perpendicular, ¿no? Entonces K. ¿Qué tipo de madera? Madera intermedia, madera tipo B, porque no hemos dicho nada. Entonces, entre 4 y 4.5 voy a determinar ese valor. Entre 97.4 y 93.8 hay que interpolar, y ese valor interpolado
va a ser el valor que estamos usando acá. Entonces dice, de tablas interpolando K9546. Verifican cuando les llegue. ¿No recuerdan? Entonces, nuestra fatiga, ¿cuál va a ser? Como es porcentaje, el 0,9546 por 110. 110 es la fatiga en compresión paralela a las fibras. Lo que tenemos en las tablas tiene para qué tipo de maderas? Maderas tipo B. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, al alumno que ha preguntado anteriormente, ¿por qué B? Porque si no decimos qué tipo de madera es, siempre va a ser B. En todos los ejemplos y ejercicios que estemos haciendo. Por lo tanto, nos va a dar 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Fíjense, ha reducido. ¿Qué significa B? Significa que no había sido mucho problema el corte ni la flexión. De 110 ha bajado solo a 105. Por lo tanto, la pieza no había sido muy larga para que tenga un problema de flexión o de corte. Pero sí tiene su incidencia. Eso significa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Saco la cantidad de P. Nada más, directamente. No hay ninguna corrección, nada. Pero aquí mantengo las unidades porque no hay un coeficiente de corrección de unidades. No, directamente mantengo. Fatiga por área, listo. Multiplico fatiga. ¿Cuánto es? 105 kilogramos, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Entonces, tengo que multiplicar por área. ¿El área en cuánto tiene que estar? En centímetros cuadrados. ¿Cuál es mi área? Mi área era la longitud L, es el B, ¿no? El B es 2 pulgadas, que lo escribo 4 centímetros. ¿Y el diámetro cuánto es? 3 octavos. A este 3 octavos lo transformo en centímetros por pulgada. Hay que transformar para que las unidades se relacionen. Básicamente eso es. Por lo tanto, 393.75 kilogramos por perno. Entonces, el número de pernos, sabiendo que nuestra tensión en nuestro caso era 2 toneladas, entonces va a ser igual. Los 2.000 sobre 393, 5.08. Tengo que tomar 6. ¿Estamos de acuerdo? No puedo tomar 5, no puedo así sencillamente. Entonces, tengo que tomar 6 pernos de 3 octavos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los voy a colocar así. Miren, no es que coloco 3, 3, eso quiero que se entienda. Coloco 6 a un lado. ¿Por qué? Porque he hecho este diseño, este de aquí arriba, el que me estoy mostrándoles aquí, este, y he colocado estos 6. Para el otro lado, ¿qué es lo he hecho? He hecho lo mismo, pero le he dado la vuelta. Entonces coloco 6. Repito, no es que es 3 y 3, ¿se entiende? No es el 3, 3. A veces les sale 5 y colocan 3 y 2 a un lado. No está bien, no es eso, porque estamos diseñando este lugar, esta cosita estamos diseñando, esto que está marcado acá. Yo creo que, a ver, no sé si se logra entender, se logra ver lo que estoy, lo que trato de marcarlo, ¿no? A ver, lo marcaré con color. Ya, eso. Eso estoy diseñando, de ese lado. Por eso me sale 6. ¿Dónde? En el axe del pelo. Al otro lado va a ser igual, también 6. Así quiero que se entienda. ¿Ya, jóvenes? Eso es importante. Y eh, alguien podría haberme preguntado, ingeniero, vamos a colocar tantos clavos, ¿cómo los separo? Es más difícil en el clavo, pero aquí es entendible. Cuando ustedes tienen una unión de este tipo, ya son diámetros, ya no son tan pequeños, pueden medirse. Por lo tanto, de eje a eje estoy hablando, entre perno y perno tiene que haber 4 veces el diámetro como mínimo. Y a los extremos, de donde está uniendo, 7 veces el diámetro. ¿No de acuerdo? Entonces así funciona. Internamente 4 y externamente 7. Y en los extremos hacia arriba y hacia abajo, que exista 1.5 veces el diámetro y 1.5 veces el diámetro. ¿Por qué? Porque para ver si estos 6 los voy a colocar en 3 filas o en 2 filas. Aquí he colocado en 2 filas. La pregunta es, ¿podría colocarlo en 3 filas? Habría que hacer el cálculo del espesor de la pieza. ¿Por qué? Si yo digo que coloco en 3 filas, significa que mi plancha va a ser más chica, por lo tanto va a ser más económica la estructura. ¿No recuerdo? Siempre y cuando me permita colocar en 3 filas. Entonces, estos diámetros son los que tenemos que mantener. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay que mantener y tener una idea. Les decía, alguien me dice, ingeniero, y en clavos lo mismo. En clavos lo mismo, pero no se mide, ¿no? En clavos se tiene idea de que ustedes no pueden clavar un clavo de un determinado diámetro muy junto. Les ha debido suceder que cuando han clavado se ha rajado la madera. ¿Por qué? Porque no han mantenido mínimo los 4 veces diámetro. Si no lo han medido, por lo menos visualmente, tienen que darse cuenta que esos 4 veces el diámetro tienen que tener una cierta separación. Con esa separación, la madera no se va a rajar. ¿No de acuerdo? Cuando se ha rajado es que significa que su diámetro es muy grueso y han clavado muy junto.
Entonces, allí esa unión no sirve. Esa les va a fallar, ¿ya? Lógicamente, repito, no se da instrucción específica al maestro, anda a clavar clavitos de 1 pulgada cada 4 diámetros, ¿no? Va a estar midiendo, no, no es eso. Tiene que ser ya, tener idea de que los clavos se tienen que colocarse espaciados bajo ciertas características, ¿ya? Esa es la idea. Y ese es el diseño paralelo, sí, sencillamente. Perpendicular. Perpendicular. A ver, un momentito, José, alguien está llamando. Ya, ahora vayamos a ver un resistencia para esfuerzos, bueno, esto era paralelo, ¿no? Perdón, esto es paralelo, y esto va a ser esfuerzos perpendicular. Vayamos a un caso, algo similar. El diámetro mantendremos, anchos de piezas 2x6, 2x8. Hay una tensión de ese tipo, fíjense, es un tipo, una unión que tiene una armadura, una secha, lo que quieran llamarle. Y el criterio del clavo es lo mismo. Un clavo Q, una fatiga por área, aplastamiento, el aplastamiento es L por D, pues la fatiga es una fatiga reducida que toma en cuenta estos valores. Entonces, ¿qué dice ese Q? Fatiga de aplastamiento reducida, perpendicular a las fibras, que toma en cuenta la flexión y el corte en el perno. M es función de la relación L sobre D y R es función del diámetro. Y eso hemos visto en la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos, solamente para recordar, ¿no? Miren, M es función, aquí está, de L sobre D, y R es función del diámetro. Eso es nada más. Entonces, a esas tablas entramos y hacemos sacamos los valores. Lo mismo en el caso, L es longitud del aplastamiento, D altura del aplastamiento. Bien, hacemos la misma relación. Por comodidad, jóvenes, he tomado los mismos espesores para que tengamos una misma idea. Entonces tenemos igual 4.8 de tablas, voy a sacar M 100% y R 1.95, ¿no? Entonces, la misma relación LD pues me sale 4.27, similar al anterior caso, ¿no? Me he dado, fíjense, la relación igual me ha dado, ¿dónde estaba aquí? 4.27, pero no he sacado K, ahora voy a sacar M, otro dato, aquí está, he sacado de la tabla el valor M. Aquí está, ¿dónde estamos aquí con M 100%, R 1.95, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A 4.25, noten, para madera tipo B, que sería esta, aquí estoy en 100%. Y el radio era 3 octavos, para 3 octavos de pulgada del perno, 1.95. Eso es lo que hemos definido. Claro. Entonces, esos datos sacamos y opero, saco los valores, ¿no? Corrijo, multiplico 1.95 por 28, es el 28 la fatiga visible en compresión perpendicular, a las fibras, ¿no? 28, ¿para qué? Para maderas tipo B. Entonces damos el valor 54.6 y lógicamente saco la tensión del clavo. 54.6 por los 4 centímetros, que es el L, y el diámetro sería 3 octavos por 2.5, lo transformo, me da 204.75 y lógicamente hago el mismo cociente. 2000 entre 204.75, 977, 10 menos 3 octavos. ¿Dónde coloco? Miren, coloco aquí. ¿Cuántos? 10. Acá, ¿cuántos coloco? No 10, coloco 6. ¿Por qué 6? Porque se han dado cuenta con los mismos valores de diámetro, de espesores, en realidad esta parte es este diseño, igual, es paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta unión, aquí hay 10 y aquí va, a ver, 6. En el elemento B hay 6 y en el elemento A va a haber 10. ¿Qué hemos diseñado ahora? Hemos diseñado el efecto perpendicular. ¿Para cuál? Para piezas que son perpendiculares a la carga. En cambio, estas son paralelas a la carga. Entonces, hacemos el anterior. ¿Ya? Y fíjense, esto es el ejemplo con el mismo espesor de la pieza, con el mismo diámetro del perno, para que nos dé los valores que podemos utilizar. Bueno, para terminar veremos esto más. Oblicuo. Lo mismo, una pieza 2x8, este es oblicuo, ¿no? El fi que sea 3 octavos, hay un ángulo de 30 grados, este ángulo que me está representando
es el opuesto del ángulo de inclinación de la cubierta, no sé cómo si hubiera una cubierta, siguen las mismas 2 toneladas, ¿estamos de acuerdo? La tensión es esta, fatiga por área. Área es L por D, exactamente lo mismo. Ahora aquí está anotado lo que hemos dicho anteriormente. Fatiga al aplastamiento oblicuo a la fibra es reducida y que viene de una interpolación tipo trigonométrica entre los valores P y Q. Y esa fórmula se llama fórmula de Hankinson. Y lo que no se veía al otro lado está aquí, ¿no? Cuando el ángulo es 0 grados, la cara va a ser P, ¿estamos de acuerdo? Pues si es 0 grados, entonces, ¿cuál sería? Este valor nos quede P por Q, eso se vuelve 0, P por Q sobre Q. Entonces, P por Q sobre Q nos va a dar P. Y cuando es 90 grados, esto va a ser 1 y esto va a ser 0, P por Q sobre P, entonces va a ser Q. Esa va a ser la idea. En realidad, debía empezar por esto. Dice, señores, esta es la forma que se dije todo, y si quieren paralelo es así, y si quieren perpendicular es esto. La forma de Hankinson define los dos valores. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? En todo diseño se debía empezar por acá. Es decir, muy bien, para una unión, y eso es lo que van a hacer ustedes, yo voy a sacar primero todos los factores. Voy a sacar para una relación L sobre D 16.38, 4.27, hablas, interpolaban todo lo que quieran. Voy a sacar K, M, R, y con eso voy a calcular P y Q. Voy a hacer eso. Y además, con todos esos valores, voy a calcular N. Ese es el verdadero sistema de diseño, digamos, lo que ustedes van a hacer en una cercha. ¿Por qué? Porque todas van a tener el mismo espesor y todas van a tener el mismo diámetro. Es lógico porque así tiene que funcionar. Entonces, en el diseño se saca primero todo, ¿no? Primero todo. Y luego se calcula lo que uno quiere, ¿no? Ahora sí, he sacado el valor N8591, tan 8591 por su área, L, diámetro, me da un determinado valor, 2000 dividido entre 3.22, porque he puesto el mismo valor también, me da 6.20, por lo tanto, 7 pernos. 3 octavos. ¿Cómo coloco los 7 pernos? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vamos a jugar? En el elemento A. Y en el elemento B, ustedes ya están pensando qué les voy a decir. ¿Cuántos van a ser? Van a ser 6. ¿Por qué? Porque es paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se definen las uniones. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa va a ser la unión. Esa es la idea de uniones. Entonces, toda esa información también les voy a proporcionar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Fíjense, estamos hablando de uniones. Para que ustedes ya vayan en proyecto, yo les voy a proporcionar esto, van a ver ejemplos que son sencillos. ¿Y por qué he hecho con los mismos valores? Porque ustedes en las fechas van a hacer eso, ¿no? Sus cercas no tienen, si quieren ser uniones con planchas, no pueden ser de diferentes espesores las piezas. Pueden ser de diferentes alturas, pero espesores no. Entonces, si tenemos diferente espesor, ese espesor, el valor B, es lo que nosotros llamamos L. ¿Estamos de acuerdo? Y van a ser, lógicamente, todas las uniones con un mismo diámetro. No pueden ser la unión 1 de extra con diámetro medio con 3 octavos. Podría ser, ¿no? Medio locura, medio raro, pero se puede hacer, sí, no hay problema. Pero en general no se hace eso. Se toma un solo diámetro, ¿sí? Solo diámetro y se toma un solo espesor. Entonces, se utiliza todo y por eso se hacen las uniones en una tablita final. Nada más. Se divide la tensión entre el valor que saca la tensión de un perno. Entonces, ahí van la cantidad de pernos que necesita. ¿Cómo se dan cuenta? Si el diámetro, porque el diámetro uno lo escoge, no es que se le da. Yo, tal vez un ejemplo, en un examen yo les voy a dar el diámetro, pero en general en una unión, especialmente en una cercha que tiene varios nudos, el diámetro lo escogemos. Y quiero decir, si pongo, por ejemplo, ya diámetro de un cuarto, un elemento pequeñito, seguro que en el diseño me va a dar, digamos, 30 pernos. Ya es mucho, ¿no? Exagerado. ¿Qué significa? Que no, pues el diámetro debe ser muy pequeño. O al revés, voy a poner, no, quiero clavos o quiero pernos que sea de, no sé, de 3 pulgadas grueso. Y me da medio perno, al revés. No, tampoco, este es el otro extremo. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo que jugar. No, un octavo, un medio, 3/4, buscaré de tal forma que no me dé ni muy arriba, ni muy por abajo. 6 pernos, 5 pernos, más o menos como hemos hecho, racionales. Tal vez el 3 octavos yo debería haber subido. Ustedes pueden hacer el ejemplo, si no pueden volver a práctica. En vez de 3 octavos, cambien diámetro a media. Entonces, ¿qué va a pasar con media? Puede ser que ya no sean
sean 2, el otro 4, 3, podemos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Economizando. Así tendría que ser. Entonces, los diseños son esos, jóvenes. Y esto está, todo lo que les he dado, hemos explicado, más los ejercicios les voy a proporcionar, porque eso tienen que leer. Es más, si fuera una clase, si fueran nuestras clases presenciales, esto tendrían que sacar en el examen. ¿Por qué? Porque tienen que leer, así sencillamente. No pueden saber de memoria. Esas tablas tienen que leerlas, no hay otra. Y digo sacar hasta los ejercicios, ¿por qué? Porque en el mismo formulario está la forma de diseño, cómo se diseña, P de un phi, o sea, tampoco es ningún secreto. Por lo tanto, esto lo tienen que tener a la mano cuando se hace una unión. Esa va a ser la idea. Y eso, lógicamente, ya mañana vamos a hablar para ver, ya va a haber preguntas cómo quieren ser ciertas uniones. Ah, eso ya quiero escuchar. Porque como ustedes están avanzados ya en su proyecto, una maravilla. Entonces, esas preguntas voy a escuchar mañana. ¿Estamos de acuerdo? Consultas, jóvenes, preguntas. ¿Alguna duda? Yo creo que todo lo que les da les va a proporcionar. Que revísenlo, vean, calcúlenlo, vuelvan a analizarlo, todo eso, ¿ya? Pero así tiene que ser. Pues si hay alguna duda han visto en esta parte de los pernos, ¿no? Cuando es paralelo, paralelo, hay que colocar lo que hemos calculado paralelo. Esa es la idea. Si es oblicuo, lo que llega oblicuo en la pieza que es oblicuo, a las fibras, ¿no? Tensión oblicuo a las fibras, tensión paralela a las fibras, tensión perpendicular a las fibras. Esa es la idea. O sea, ahí entra. Bien, con jóvenes, ¿alguna consulta? No hemos hecho lista. Si me dan unos 2 Y el minutitos, momento no he actuante. preparado un formulario La de fórmula en asistencia. pantalla la explico en Si mi me video de permiten, la por favor, metodología de mientras Ovelas, van el consultando, cual puedes preparé un encontrar debajo de la descripción en relación formulario de a unitario asistencia. húmedo y otro saturado. La segunda es que la Aquí está. condición de estabilidad será drenado y C'. Consistirá en trazar Ok, para enviarles, ¿no? para ello Para enviarles. el ángulo trazará una línea Un desde el momentito, no voy a centro de la enviarles. superficie hacia la proyección. Para el caso de la figura, las dovelas 1 de cada dovela. Nótese que para cualquier... Acompáñenme en la segunda parte y miremos cómo el ángulo alfa se forma de la y que es igual a 30 grados aproximadamente. Mientras tanto, alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, alguna. Mientras voy preparando mi formulario. Ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, adelante. Ingeniero, un detalle. No sé si será posible hoy o ahora o mañana que pueda hacer un ejemplo sobre lo de la transferencia de cargas, Inge. Pensé que entendía, luego con mi compañero estaba hablando y al final hemos llegado a incoherencias y sinceramente no, A no ver, entiendo, Inge. o sea, a ver, no te estoy entendiendo. La transferencia, lo que lo que una viga transmite a la otra, ¿eso te estás refiriendo? No, a las columnas, Inge, a las columnas. Mm, no, sí, mañana podemos hacer, pero a ver, quiero que un poco me orientes. ¿Cuál es tu duda en realidad? Es que Inge, lo que explicó antes era solo para las columnas de la segunda planta, ¿verdad? Porque habló de la cercha, pero para lo de la planta baja no, Hemos hecho bueno, al unos menos, a ver, la ¿perdón? primera planta, ¿qué resiste la? A ver, está entendido, si has entendido bien, está entendido que las columnas de planta alta que te digo soportan unas vigas que soportan las cerchas, ¿eso está entendido? Sí, Inge, ¿Sí? Bien, está entendido. Está sí, entendido que las vigas de planta alta soportan las cerchas. Y esas vigas están descansando, supongamos, en 2 columnas solamente. ¿Está entendido eso? ¿Sí? ya, Está bien, ¿no? ¿Sí? Está claro, ¿no? Bien. sí, Primero así. En la planta baja va a haber una viga que va a soportar unas cargas y van a descansar también en 2 columnas. ¿Está entendido eso? ya, Inge, ¿Sí? ¿Está entendido? Bien. sí, ¿Cuál es la sí, diferencia? La carga. En la planta alta, la carga viene por las cerchas. En cambio, en la planta baja,
La carga viene dada por los tabiques y los suelos de madera. Esa es la diferencia. Pero el sistema es similar. A una viga que tú calculas con una carga, sus apoyos son las columnas, ya sea arriba o abajo. ¿Te das cuenta? La diferencia es esa carga, nada más. Vamos a hacer mañana, ¿sí? Vamos a hacer mañana, no te preocupes, pero, a ver, ahora yo te Es digo, que, Inge, la duda está en, por ejemplo, si hay una columna que está sobre una pared y la otra columna está así en medio de la sala, digamos, ¿cómo deberíamos de considerar esa situación? es que la columna que está en medio de la pared arriba, tú dices, No importa si es arriba, no, planta la baja o columna que está alta, en medio de la pared, ¿de qué pared? ¿De qué me estás hablando? Te voy a explicar, ok. de la pared externa, Inge. Ya, si es una pared externa, eh, para abajo también es externa, pues. Uno puede Ah, estar claro, claro. si es una pared externa, arriba, para abajo es externa. Así que no hay problema. Ahora tú me dices una pared interna. Una pared interna. Arriba, tú me estás hablando de la columna de abajo, ¿verdad? ¿Eso me estás diciendo? Ah, sí, sí, sí. La pared de arriba no tiene columna, porque no necesitas columna arriba. Solo tienes la columna de abajo. No tiene. No, no tiene columna. ¿Por qué no tiene columna? Porque no necesitas. Porque la secha va de extremo a extremo. No necesitas colocar columnas al medio. No, no se des cuenta, no. La secha va de extremo a extremo. Al medio no necesitan apoyar nada. Entonces, en esta planta de abajo no hay columnas, no hay nada, no hay columnas. Todo lo que hay son divisiones de tabiques. Mm. No hay columna, no hay. ¿Qué soporta esas columnas? No sé si me entiendes. ¿Qué soporta esas columnas? Si tú me dices, no, no, ¿qué soporta? ¿Qué carga estás transmitiendo en esas columnas? No, no puedes, ¿no? ¿Por qué? No, no, de la secha, no, de la secha, no. ¿Por qué? De la secha está, las sechas son es a los extremos, por eso es una secha. No sé si entiendes, ¿no? Pues una secha, la secha que es un reticulado que transmite sus tensiones a los extremos. Y abajo, nada. ¿Sí? Es lo que algunas veces, no sé si les he comentado, ¿no? Alguna vez en obra. Yo empiezo a hacer una construcción y les digo, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Armamos la secha en el piso o armamos arriba? No, ingeniero, armaremos arriba, porque es más corto, subir desde el piso allá, la secha armada medio complicado. Mira, magnífico. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Como hay que armarla arriba, la primera pieza, el cordón inferior, hay que colocarlo de extremo a extremo. ¿Estás de acuerdo? Pero como todavía no hay uniones, no hay elementos de tracción, compresión, entonces, ¿qué se le hace? Se lo va apuntalando, pues apuntalas, todo apuntalado. Ahí bien apuntaladito, con unos con puntales rollizos que se puede llamar. ¿No recuerdo? ¿No? Lo apuntalas. Y una vez apuntalado, empiezas a armar las hechas y le pones su cordón superior, y este es el inferior, cordón superior, las montantes, las diagonales. Muy bien, tu cálculo que dice, pernos, pon planchita, corta planchita, nivela, pon los pernos, ¿cuántos dice? Hay 4 pernos, 3 pernos, paralelo, perpendicular, lo que acabas de hacer. Magnífico. Eso es. Y sucede que al final decía, esta les echa, como muchachos, y antes no les echa así, ingenieros, terminados, somos ya, sacar los puntales. No, sacar los puntales. No, se va a caer. Saca los puntales. Porque no se va a caer. ¿Por qué no se va a caer? Porque está unido y las tensiones que empieza a trabajar van a ser directamente a los apoyos. ¡Ram! Listo. Entonces, dentro, abajo no necesitas nada. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es. Se identifica también
Por eso, o sea, por eso no hay, arriba no hay. Estás confundiendo. ¿No de acuerdo? No hay columnas arriba. ¿Está claro? Sí, Inge, le entiendo. En la segunda planta ya no habrían columnas en medio de los ambientes porque la cercha no se apoyaría ahí. Eso es lo que me dice. Exactamente. Pero Las Inge, sí, columnas, es que yo puse esas columnas porque la luz era muy grande. no, pues Digamos, era fantástico. 8 y yo puse una en medio para que sea A 4. ver, no, ya, de acuerdo, muy bien, que esto no interesa. Pero te das cuenta de lo que me estás diciendo. Ya tu ser ya, de que está apoyado a un lado y otro lado, y tienes dos apoyos intermedios, ya no es isostática. Mm, ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? sí, tienes razón. ¿Ve? Por eso no tienes que colocar ningún apoyo. Es más, les he dicho yo, cuando hacen los tabiques internos, antes de llegar a la cerca en la parte alta, el tabique no logras pegarlo totalmente, no hay que pegarlo totalmente. ¿Por qué? Porque tiene diferentes modos de dilatación, tanto la sella como el tabique, entonces raja. Entonces lo que se hace es, antes de llegar el tabique a la sella, arribita, se lo pone un plastoform o una goma, de tal forma que haga así puntitos de golpeando, para que no raje nada. No, no es que raja y falla, es fisura si quieres, o feo estuco, lo que quieras llamar. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Inge, lo entiendo. Eso es, eso es. Sí funciona. ¿Mm? ¿Te ubicas, no? O sea, está claro. Tienes que ubicarte. Sí, Es sí, acá, Inge. no hay columnas arriba, no hay. Tus columnas abajo, ¿por qué han aparecido? Porque estás soportando unos dormitorios, estás soportando una escalera, estás soportando un baño, para eso ha aparecido. ¿O no? Si no, no estabas. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Inge. Así es. Esa es la idea. Así funciona. Claro. ¿Alguna otra consulta? Pero Inge, de todos modos, mañana podemos hacer un No, claro, ejemplo claro, no, numérico vamos a de eso. aclarar, pero, o sea, no, no te preocupes, vamos a hacer todo. Pero yo quiero que todos, por eso estoy hablando para todos, que se den cuenta de lo que están haciendo. Mañana vamos a aclarar exactamente lo mismo, te vuelvo a decir, ¿sí? Está bien, pero esa es la idea, ¿no me acuerdo? Está bien, Inge. Gracias. Eso es, así tiene que ser. No necesitas, ¿verdad que no necesitas? A ver, les he mandado el formulario, espero que no me voy a equivocar más hablando por ahí, me confundí. Ya, pero ahí está el formulario, llénenlo por favor. Mientras tanto, si hay alguna otra consulta. Está habilitado el formulario, ¿no? Ya. Pongan sus nombres, por favor, jóvenes. Si hay consultas, algunas, entonces me van diciendo. Esos muchachos, así tienen que ser. ¿Quién me ha preguntado? A ver si, como estaba distraído. ¿Con quién estaba hablando hace un ratito? ¿Quién era el capo?
Hugo Inge. Ah, Hugo. Pues. Raro, che, Huguito, que lo has hecho así. Es lógico, ¿no? A ver, jóvenes, en todo, ¿no? Porque esa manera. Siempre tienen que imaginarse las estructuras. Siempre, siempre, siempre. Ya les había comentado en una clase anterior. Su dibujo, su geometría descriptiva, ¿qué le llamaban? Dibujo técnico, creo que eran, de abatir los planos, ¿se acuerdan? Cuando han hecho, no sé qué materia es esa que llevan, les digan abatir los planos. Es una materia muy interesante en el sentido, no por el trabajo que hacen, sino porque la mente empieza a volar, si quieres, se empiezan a ubicar los espacios, los planos, se imaginan. Eso es bien importante que traten de desarrollar. Eso les va a ayudar mucho, mucho en cualquier cálculo y en cualquier estructura. Y en cualquier programa que utilicen, ¿no? Si logran visualizar, en su mente sepan lo que están haciendo. Ya significa que si ustedes ven una viga, calcular la viga, ustedes mentalmente puedan verla de arriba, de abajo, de un lado, de abajo, ver por atrás, allá, se imaginan, ¿no? Medio volando, ¿no? O sea, medio volador, si quieren. Entonces, si logran visualizar una estructura, se van a ver qué caras hay. Se van a dar cuenta de qué caras hay. Y qué caras soporta. No sé, se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, a ver, Hugo dice, pues mis columnas. ¿Para qué? ¿Qué agarra? No sé, Hugo, ¿qué agarra? ¿Qué carga le has puesto? ¿Cómo has obtenido la reacción a esa columna? Si es esta columna, ¿qué valor le has puesto aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? No hay. ¿De las hechas? No. Las hechas no. ¿El cielo raso me dirás? No. El cielo raso está en la parte baja. Por eso calcular las hechas con cielo raso. Carga P abajo hemos puesto, ¿no ve? Pues no. Secha está aguantando eso. Y la secha transmite, ¿acaso la secha transmite sus cargas a cada nudo? No. Transmite su carga a las, soporta las reacciones. ¿Me das cuenta, no? Al lugar de sus reacciones, con las reacciones. Ahí transmite. Ese es el principio de Newton. Acción y reacción. Listo. Es todo. ¿Dónde? En los apoyos. En los apoyos. No, no hay más. Eso es táctica. Ahora, lógicamente, ¿qué problema tiene? Ahí les dije. Mi luz es muy grande, 20 metros, ya es una secha grande, larga. ¿Qué va a pasar? ¿3 vanos? No, pues 3 vanos. 6 vanos será, o 10 vanos. Porque es larga. ¿Estamos de acuerdo, no? O si pongo 4 vanos, digamos, las piezas van a ser muy grandes. ¿Por qué? Porque para apoyarse a los extremos necesitan piezas grandes. Secciones grandes. ¿Cómo se pueden diferenciar secciones grandes? Que tal vez no hay en tablas. ¿Qué necesitan? Poner más vanos. Eso ya hemos discutido en otra clase anterior. Más vanos. Si tienen problema en diseño, más vanos. Pero no por eso le pones un apoyo intermedio. No por eso le pones apoyo intermedio. Porque la estructura es isostática. Apoyos en los extremos. Y sus reacciones, por el principio de acción y reacción, sus reacciones inciden en la viga que la soporta. Y esa viga que la soporta también tiene sus reacciones, que van a ser los puntos de apoyo donde se colocan las columnas. Estamos hablando ahora sobre los extremos, no estoy hablando en el medio. Me cuenta ya, son los laterales de la vivienda. Entonces le decía, así una columna, como imaginado. Abajo al medio sí. Abajo al medio sí. ¿Por qué? Porque soporta los suelos de madera que son para cada uno es diferente. Por eso los proyectos son diferentes.
¿Está claro, jóvenes? ¿Está bien, no? A ver si... Ya habían estado todos. Esos jóvenes, así sería, para que se ubique. ¿Ya? Bien. Entonces los voy a enviar eso también, ya saben, mañana, pues, con todo lo que estamos hablando ahora, un poquito viendo la parte de proyecto también, pero más que todo me interesa no el proyecto, sino la forma aplicativa que ustedes la van a ver. Por ejemplo, ustedes tienen que darse cuenta, aparte de uniones, cómo se quieren unir unos elementos, ¿no? Si quiero hacerlo paralelo, si quiero unir, no sé, cómo quiero hacer, cómo está mi carga, cómo está orientada mi carga respecto a las fibras si fuera pernos, o si fuera clavos, si lo voy a arrancar o lo voy a cortar, no sé. ¿Dan cuenta? ¿Lo arranco o lo corto? Esa es la idea. Eso es lo que hay que pensar en una unión. ¿Ya, jóvenes? Bien, jóvenes, en vista de que no hay ninguna consulta más, nos estaríamos viendo mañana. Les voy a mandar el link para que nos veamos mañana. ¿Ya? Así como me está diciendo Hugo, por favor, necesito que ustedes vayan bien, porque si es que no hay consultas, jóvenes, a ver, quiero que me entiendan. Tenemos un tema más, tal vez la próxima vez veamos los tornillos, pero lo que más me interesa es la próxima clase también avanzar en cofrados. Y estaríamos bien avanzados, básicamente, ¿no? Porque no hay consultas de ustedes, estamos bien, pero el encofrado no entra en el proyecto. Entonces, con lo que estoy haciendo ahora, yo mañana podría decirles, señores, y hemos terminado todo lo que abarque el proyecto, termine de calcular y me entregan tal fecha. Y ya no más. Entonces, yo quiero tener mañana algunas dudas. O si no hay dudas, jóvenes, significa que ya han avanzado y me pueden entregar cualquier rato. Solo les faltaría hacer uniones, que ya hemos visto. Por lo tanto, la cosa es seria si es que lo han hecho. ¿Ya? Pero yo necesito, más que avanzar, necesito escucharlos a ustedes. Esas dudas, has visto. No sé si, Hugo, estás de acuerdo con todas tus dudas, si ya te das cuenta, ¿no? Por lo menos ya sabes que no tienes que hacer qué cosas. ¿Ve, Hugo? Sí, sí, que no entendí. Esa es la idea. Entonces ya, eso quiero, que entiendan lo que no está bien y por qué no está haciendo bien. Y ya se da cuenta, sí, tienes razón, que he puesto que he puesto mis columnas, ya se está golpeando el Hugo, por eso no pone su video, se debe estar chicoteando, ¿no ve, Hugo? Por eso no pone su video, así no va a ser, sabe que se está dando porque chacritas hoy, dice, porque es así, ¿eh? Listo, muchachos, muremos entonces, mañana me avisan, ¿vamos de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces estamos hablando, nos veremos la próxima clase. Saludos, se cuidan y pásenla bien. Bien. Ya, muchachos.